control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. En lugares de delitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso. Porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros. Cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Sí, Señor. Levanta tus manos. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. No habrá otro temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Bien, Padre, mis hermanos. Vamos ya a empezar el servicio virtual en esta tarde. Bueno, de nuevo esperando que usted reciba la palabra con gozo, que usted crezca en la fe, que usted crezca en la paciencia, en el conocimiento de la palabra, como leía y predicaba el domingo pasado, en conocimiento, en disponibilidad, como lo fue la iglesia de Macedonia, que había crecido en todas esas áreas, y también la iglesia de Corinto, cómo la iglesia se dio a sí misma, al Señor, también los apóstoles, y luego rogaron a los apóstoles para que ellos también participar en una ofrenda para los santos. Amén. Que crezcamos en todas esas áreas de nuestra vida en Cristo Jesús. En el área de compartir, en el área del aprendizaje, en el área de poner en obra lo que hemos aprendido. Eso es maravilloso, hermano. Es una riqueza preciosa. Ser ricos en Dios, como el mensaje del domingo pasado, ser ricos en Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Es lo más maravilloso. Abundar en conocimiento, abundar en espíritu, abundar en la práctica de la palabra. Qué hermoso, hermano. Amén. Así que me siento bendecido de conocer al Señor, me siento bendecido de conocerlo a usted, me siento bendecido de que toda mi familia en la carne esté convertida al Evangelio, me siento bendecido de que tengo hermanos pastores, tengo una familia muy grande, muy grande en todo el mundo, pero tengo muchos hermanos que los conozco, familia en Cristo que los conozco, que estoy con ellos y están conmigo. Amén. Así que en esta preciosa tarde vamos a cantar una alabanza, unas 2 alabanzas, mi hijo y yo, vamos a cantar unas alabanzas y luego de ahí ya voy a entrar en el consejo de la palabra. Amén. El tema de la enseñanza de esta noche es el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno
y no lo hace. Hay pecado en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, sí, ese es el tema de la predicación de esta tarde. Pero vamos a cantar unas 2 alabanzas, amén. Vamos a cantar Yo quiero más de ti, amén. Y la casa, esa me gusta. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza que se llama La Casa, pero como esa no me la sé muy bien, voy a verla aquí. Déjame ver si la encuentro. Ajá, aquí está. En mía. Ese es el rap, está muy alto, ¿no? Ah, sí, en el rap. Hoy he adquirido una casa que necesita reparación. Tal vez arreglar las paredes y abrirle las puertas a Dios, y abrirle las puertas a Dios.
La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora ya el Salvador, y ahora mora ya el Salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Pero ahora mora ya el Salvador. Aleluya. La casa estaba destruida por la maldad y el pecado. La casa abandonada estaba, pero ahora mora ya el Salvador. Pero ahora mora ya el Salvador. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada al Espíritu Santo. Ya no tengo miedo, Él está conmigo. Ya no temo a nada, Él vive en mi corazón. Pero ahora mora ya el Salvador. Pero ahora mora ya el Salvador. Gloria a Dios. Bueno, está bien que les damos alabanza porque tal vez cantemos una al final del servicio. Amén. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios, hermanos míos. Y voy a pedirle que vaya usted ahí al capítulo 4 del libro de Santiago, verso 17. Y vamos a hablar del tema: peca el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el tema de la predicación en esta tarde. Peca el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Dice así la Escritura: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando leí este versículo y leo el contexto, y llego a una conclusión de que el apóstol Santiago está haciendo un exhorto a la iglesia universal. Y él toca varios temas, y al final varios temas de cosas que nosotros no tenemos que tenemos que hacer porque son buenas. Y termina diciendo el apóstol Pablo el apóstol Santiago en el último versículo del capítulo 4, dice: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero yo quiero ampliar tal vez un poco el tema que el apóstol Santiago estaba tocando en esta carta universal. Ampliar un poco el tema. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Cuando nosotros hay un pecado que es un pecado silencioso, cuando no decimos nada, o cuando vemos a una persona que está batallando. Voy a llevar esto a la práctica, por decir así,
la práctica humana o en la vida cotidiana, para ser más explícito. Tú ves que una persona está batallando con por falta de conocimiento para hacer cierto trabajo. Tú conoces de mecánica y pasas y ves que una persona batalla para colocar una batería, lo más sencillo de un carro, poner una batería, positivo y negativo. Y pasas tú y ves que esta persona no sabe poner la batería. Y tú sí sabes, pero no le dices nada. Lo dejas que sufra. Es su problema, no el mío. Llevo mucha prisa. Es su problema. ¿Por qué no aprende? Ya está mayor de edad. Debería de aprender. Lo más sencillo, poner una batería. Y esa persona, por error, pone la batería al revés y quema la computadora de su carro. Y ahora ya no solamente es la batería que no supo ponerla, ahora tiene un problema con la computadora de su carro. Puso al revés la batería y quemó la computadora de su carro. Y tú cometiste un pecado. Porque tú puedes decir, pero yo no le hice daño alguno. El pecado de la ignorancia. Es un pecado, el pecado de la ignorancia. Él debe haber estudiado algún tema de mecánica para saber poner una batería. Pero tú estabas en el momento preciso, en el momento indicado, en la hora y el momento en que él ocupaba de tu ayuda. Pero obviamente nunca te la pidió, porque no sabía que tú sabías, pero tú sí sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Y ahora por haber pecado, por no haber compartido tu conocimiento con tu amigo, con tu vecino, con tu prójimo, ahora tu prójimo tiene una computadora quemada en su carro, porque sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Y lo bueno era haber compartido tu conocimiento con tu prójimo y haberlo salvado de ese problema grave. Verá usted qué grave es saber hacer lo bueno y no hacerlo, y saber hacer lo bueno y no enseñar a otros, porque eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Saber hacer lo bueno y no compartirlo con otros que no saben hacer lo bueno y que no tienen conocimiento de algo, y ellos caen en una angustia, en un dolor, y tú sabes, y el argumento del mundo es: yo no le hago daño a mi vecino, yo no le hago daño a mi prójimo. Sí, no le haces daño, pero la escritura aquí no habla de saber hacer lo malo y hacerlo, sino de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. No dice el apóstol Santiago, es pecado saber hacer lo malo y hacerlo, sino es pecado también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y yo digo en esta tarde, saber hacer lo bueno y no enseñarles a otros para que no sufran. Y como esos podría darle muchos ejemplos más. A mí en lo particular me gusta enseñar, me da pesar ver a una persona que está sufriendo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Aprendí esto de la vida. Cuando yo estaba joven, un ingeniero electromecánico me enseñó mucho de electricidad. No fue egoísta conmigo, compartió su conocimiento conmigo, y ese conocimiento me abrió puertas en el ámbito de las instalaciones eléctricas. Y como a mí me gusta mucho la instalación eléctrica, pues, y se ganaba buen dinero, él me bendijo con su conocimiento, porque yo empecé a crecer económicamente. Mi esposa lo sabe. En esa época, cuando estaba la fiebre de las fábricas maquiladoras en Ensenada, yo traía varias fábricas instalándole las instalaciones eléctricas. Me subcontrataban porque el ingeniero vio que tenía capacidad y no fue egoísta. Recuerdo que en una ocasión le dije al ingeniero Roberto Luna Carlón, que ya falleció hace algunos años, me dijo, ¿sabes? ¿Trabajas bien, Lorenzo? Dijo. Y entonces yo le dije, ingeniero, yo solamente conozco hasta la corriente 220 residencial, no sé más.
110 residencial, 220 residencial, no sé más. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar, me dijo. Y me enseñó a instalar bancos de tierra para un sistema de protección para computadoras, me enseñó a instalar transformadores secos, me enseñó a calcular la caída de tensión así a distancia para calcular el cable. Me enseñó muchas cosas, hermano. Trabajé mucho tiempo con él y ese conocimiento que él me compartió, que para mí era muy bueno, me abrió un camino en la vida. Empecé a ganar dinero y empecé a construir mi casa. Luego de ahí me dio él un pick-up para que yo lo usara. Me lo dio, me dijo, me lo vas a pagar poco a poco con tu trabajo. Entonces, él no conoció al Señor, pero él compartió conmigo su conocimiento. Y yo fui bendecido por ese conocimiento que compartió conmigo. Cuando tú tienes un conocimiento en la vida y no lo compartes con alguien que lo necesita, es pecado. Es el pecado del silencio. El pecado de no decir, hey, yo sé cómo puedes salir de ese problema. Yo sé cómo puedes dejar de sufrir con ese problema porque yo ya estuve en él, ya salí de ese problema, ya conozco el camino y te lo voy a compartir. Voy a decirte cómo le hagas. Entonces, a mí, de vez en cuando, pero seguido, o sea, no para las llamadas para preguntarme, hey, Lorenzo, ¿cómo le hago en esto? Hey, hermano, ¿cómo le hago en esto? Y hace poco tuve que yo hablarle a mi hermano Pedro Hernández porque él entró a trabajar y me preguntaba a él, hermano, pastor, ¿cómo le hago con este aparato que es? Y a ver, dime, léele el dato de placa. Y me decía, oh, este es un aparato así, lámparas, aditivos metálicos. Y compartí con él un conocimiento de electricidad, del cual me gusta mucho. Y cuando tuve que instalar una refrigeración, le hablé a él para preguntarle. Y noté que a él le gusta también enseñar, porque sé que a Pedro Hernández le gusta enseñar. Y noté que él me empezó a enseñar paso a paso cómo desinstalar una refrigeración, cómo soldar los tubos, cómo hacerle vacío, cómo usar el manómetro y cómo cargar gas de nuevo a la instalación. Y me hablaba por teléfono, ¿cómo va, pastor? Aquí estoy para servirle, aquí estoy para atenderle, dígame paso a paso. Me dijo cómo calarla, cómo probar que estuviera trabajando bien la línea de alta, creo que se llama de alta, y la línea de baja. Todo me guió paso a paso y bendigo a Dios por mi hermano Pedro Hernández que me ayudó en ese momento que lo ocupaba mucho, pero él compartió su conocimiento conmigo. ¿Y sabe qué? Ahora yo puedo decir, puedo instalar una refrigeración, porque me grabé todo lo que él me dijo, paso a paso. Pero él, su corazón estaba para enseñarme. Y él no pecó en silencio, porque pudo haber dicho, no conozco nada de eso, o simplemente ignorar que yo tenía esa necesidad de instalar un equipo de refrigeración. Bien, el pecado del silencio, el pecado de no enseñar a los que necesitan, teniendo nosotros el conocimiento. Miren, usted sabe por la palabra, porque usted tiene una riqueza en su casa, usted tiene la Biblia en su casa. Si usted no la usa, usted está perdiéndose una bendición. Usted debe leer la Biblia y debe de aprender la riqueza, porque en Jesús habita toda la riqueza de la sabiduría, están escondidas en Cristo, en su palabra. Tú tienes que leer la Biblia y empezar a escudriñar y saber cómo conducirte. Y cuando tú te conduces conforme a la Escritura, entonces tú sales de problemas. Tú prevaleces ante un problema, sales victorioso, triunfas. Y cuando ya pasaste por ese problema, estás ya capacitado, tienes las herramientas para enseñar a otro que está en el mismo problema. Y si tú te quedas callado, estás pecando. Es el pecado del silencio. Estás pecando porque estás mirando que tu hermano está en un problema y tú tienes todo el conocimiento, la experiencia, que a eso se le llama sabiduría,
La palabra sabiduría es tener el conocimiento y la experiencia. Yo puedo tener el conocimiento de cómo se debe llevar a cabo un matrimonio, cómo se debe construir un matrimonio, pero si no estoy casado, nomás tengo el conocimiento, tengo la teoría. Pero cuando ya me casé y tengo algunos años de matrimonio y experiencias en el matrimonio, entonces adquiero sabiduría y digo, tengo sabiduría para dar una enseñanza de algún área matrimonial. Entonces, cuando tú adquieres la sabiduría, cuando tú tienes el conocimiento y también la práctica en el área que tú quieras enseñar, entonces adquieres sabiduría y esa sabiduría la puedes compartir con tu hermano. Está en problemas, ves que tiene conflictos, pero no le dices nada. Y tú puedes decir, pero yo no le hice nada, pastor, yo no le he hecho ningún daño. Le estás haciendo mucho daño a tu hermano, por eso se le llama pecado. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo compartes con tu hermano o no lo haces. Es como el ejemplo del primer hombre que le decía, quemó su computadora porque tú no le dijiste, hey, no instales esa batería, está al revés. Acaba el positivo, mira, aquí mira, tiene una marquita, una marca resaltada en cada poste de la batería y aquí dice menos y aquí dice más. Aquí va el negro que va instalado hacia el chasis del carro y este rojo no va instalado al chasis del carro, este es el positivo, vas a quemar la computadora. Entonces, tú tienes la capacidad, has adquirido el conocimiento y la experiencia que te da sabiduría. Por ejemplo, tú sabes cómo se deben de criar los hijos. Lo sabes, porque estás casado, tienes hijos y además tienes la palabra contigo. Conociste al Señor hace muchos años, te entregaste a Jesucristo y tuviste un pastor que te enseñaba periódicamente cómo se debe tratar a los hijos. Y entonces has tenido en tu mente y en tu corazón esta palabra que dice en el libro de Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y tú esta palabra la aprendiste hace mucho tiempo y la has puesto por práctica y tus hijos ya saben que no los provocas a ira, los amonestas en la disciplina del Señor, los amas, los tratas con cariño y tus hijos, tienes buenos hijos. Y tal vez alguno te diga, hey, hermano, ¿cómo hiciste tú? ¿O qué buenos hijos te salieron? Algunos dicen, ¿no? ¿Qué buenos hijos te dio Dios? Sí, nos dio buenos hijos Dios, pero nuestro trabajo era criarlos y amonestarlos en la disciplina del Señor. Y lo hicimos. Y esos hijos nuestros no anduvieron en drogas, ni en problemas con la ley, ni anduvieron en problemas de vandalismo, ni anduvieron en problemas de pleitos, ni en ninguna de esas cosas que anduvieron sus hijos. Y luego la gente piensa, qué buenos hijos te dio Dios. Sí, me dio buenos hijos y yo les di la palabra y ellos por eso son así, porque han abrazado la palabra de Dios. Entonces tú tienes que enseñarlo a las personas, a tu prójimo que tienen hijos desviados en los vicios y no saben cómo hacerle y los llevan a un centro de rehabilitación y está bien. Y los llevan con un psicólogo y un consejero y aquello y lo otro y el problema sigue igual o tal vez empeorando. Entonces tú tienes que decirle, mira, amigo, vecino, te voy a enseñar cómo debes de criar a tus hijos. Mira, aquí la Biblia dice esto y le das una enseñanza porque tienes el conocimiento, tienes la experiencia, eso te ha dado sabiduría. Y si tú te callas y si tú no hablas, y si tú no anuncias, entonces te es contado por pecado. El pecado del silencio, el pecado de callar, el pecado de no hablar, el pecado de no tomarte tiempo para sacar del problema a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, con el conocimiento y la experiencia que te da la vida en Cristo Jesús y el conocimiento de la palabra. También eres una persona que sabes cómo debes de conducirte con tu esposo si eres mujer y porque tienes esta palabra que dice cada uno empero de vosotros, que se encuentra en Efesios 5:33, cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Porque ves tú un problema en un matrimonio vecino de ahí
tuyo y ves que se pelean y se pelean y te das cuenta que hay un problema grave en tu amiga, tu vecina es muy irrespetuosa con su marido y ella piensa que está bien, pero no tiene una enseñanza de alguien, no tiene una persona que se llegue a ella. Sus vecinos tal vez le digan, no, deja a ese hombre, o búscate otro hombre, o haz aquello, haz lo otro. Muchos caminos le ofrecen la gente que no conoce al Señor. Pero la palabra dice, por lo demás, la mujer respete a su marido. Y tú con ese conocimiento y con esa sabiduría vas y te plantas en la casa de tu vecina y le empiezas a enseñar la bendición que hay en respetar al hombre que Dios le puso por cabeza. Tú lo sabes, tú lo has vivido. Un día tú, hermana, fuiste irrespetuosa con tu marido y te fue muy mal, pero tenías este libro en tu casa y un pastor que te decía de vez en cuando en cada predicación que respetaras a tu esposo. Esa enseñanza que tu esposo que tu pastor te daba a veces periódicamente o de vez en cuando cada domingo, te fue quedando en la mente, y dijiste, voy a ponerlo en práctica. Y sucedió que cuando pusiste en práctica esa enseñanza de respetar al esposo, tu vida cambió. Es más, todavía tu esposo no te trataba bien, cuando tú ya lo estabas respetando y tu corazón ya estaba entrando en unos momentos de paz y de gozo, porque estabas haciendo lo que el Señor te decía en la palabra que hicieras, y eso te trajo una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición, porque tú entraste en el ambiente de respetar a tu esposo. Eso tú lo tienes, tú lo sabes, tú lo conoces, tú lo entiendes, y ese debes de compartirlo con tu hermano, con tu vecino. El pecado del silencio, el pecado silencioso, quedarnos callados cuando tenemos el conocimiento pleno, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para decir, esto se puede hablar de esta manera. Y además hay otra parte de la escritura que también, amado hermano, varón, tú sabes cómo se debe de amar a la esposa. Lo sabes. Eso es lo que tú no debes de ocultar. Es lo que tú debes sacar a la luz y compartirlo con tu prójimo, para que tu prójimo deje de sufrir. Porque tú sufriste mucho tiempo los problemas, el efecto de no amar a tu esposa como te lo dice el Señor. Tú pasaste por momentos irritantes, por momentos angustiosos, pasaste por momentos tristes. Tu matrimonio estaba a punto de destruirse. No hallabas ya una respuesta buena para tu matrimonio. Estabas pensando dejar a tu esposa, pero tú tenías la culpa. Ella te irrespetaba, pero tú tenías la culpa, porque no la amabas como dice la Escritura. Pero un día leíste esta palabra que está en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y dijiste, voy a cambiar, voy a usar esta palabra en mi vida y sé que mi vida va a cambiar. Y empezaste a amar a tu esposa, como dice la Escritura. Y cuando miraste los resultados de la obediencia a la palabra y la bendición de amar a tu esposa, como dice la Escritura, y miraste que tu esposa cambió, su semblante cambió, su tristeza se transformó en alegría, tus hijos, se fue su tristeza también, porque los hijos sufren cuando los esposos, la pareja tiene problemas. Se encierran en su cuarto, no quieren saber nada, pero están sufriendo internamente, porque los hijos son felices cuando los padres somos felices y no discutimos y no peleamos. Un día decidiste tratar bien a tu esposa y empezaste a ver su sonrisa en su rostro. Es más, te voy a decir algo,
empezaste a experimentar una vida como aquella que llevabas cuando recién la conociste. Te hablaste de amor y se hicieron novios. Y te alegraste tanto. Y ahora que tú ves a otros matrimonios con ese problema y los ves que se están destruyendo porque están pasando algo semejante a ti, te quedas callado. Y es un pecado silencioso. Porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y algo bueno también es compartir tus experiencias, compartir tus problemas y cómo solucionaste tus problemas en Cristo Jesús. Además también, tú sabes, porque eres hijo, cómo conducirte para con tus padres. Y una de las cosas, y cierro con esto la parte de este ejemplo que le estoy dando, dice en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ves a los muchachos, ves a un joven de la sociedad, de la comunidad, que quiere irse de la casa, rentar su propio cuarto, abandonar la cobertura paterna, no honran a papá, tienen problemas, los papás se sienten como tristes, abrumados, se sienten afligidos porque tú como hijo te quieres ir de la casa y en algún momento te pasó a ti eso y lo intentaste hacer. Aún yo sé que dentro de la casa, del pueblo de Dios, hay muchachos que en algún momento han pensado irse de su casa. Es el peor error. Eso es lo que el diablo hace, es lo que Satanás hace con la juventud. Les mete en el cerebro y la mente que se vayan de su hogar porque luego son una presa fácil para Satanás. Mientras los hijos están bajo la cobertura de los padres, sabe Satanás que está el consejo ahí, y más cuando conocen al Señor, el consejo, la protección de los padres, de papá y de mamá, la dirección paterna y las enseñanzas que también son de mamá y cómo protegen a los hijos. Pero el diablo te decía cuando tú estabas joven, vete de la casa, apártate, ya no aguantas a este viejo, ya no aguantas a esta vieja que siempre te está diciendo lo que tienes que hacer, vete de tu casa. Pero tú, joven, un día viniste a la casa de Dios, o estando en la casa de Dios e intentando hacer eso por influencia del enemigo, tú decidiste obedecer la palabra del Señor. Y estás gozando de bendición, estás gozando de paz, de alegría, porque supiste por el consejo de la Biblia, de la palabra, cómo salir de ese problema. Ahora, el pecado está pues en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Debes de compartir. La Biblia dice, tenemos que enseñar. La Escritura dice, mire lo que dice la Escritura en el libro de Tito 2, 3 al 5. Debemos de enseñar. En las mujeres, aquí dice la Biblia, las viejas, así dice la versión, no quiero ser ofensivo con mis hermanas mayores, pero la versión, usted lo puede leer, la versión Reina Valera 1909 dice, las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Y lo dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hay una instrucción en la Biblia para que las mujeres que tienen experiencia, como las mujeres mayores de edad, enseñen a las más jóvenes para que no tengan problemas, para que salgan de angustia, para que salgan de dificultades, para que tengan un matrimonio exitoso, un matrimonio hermoso. No quiero decir con esto que los matrimonios no deben tener nunca problemas. Los matrimonios tenemos problemas, discutimos por cualquier cosa. A veces después de la discusión ni nos acordamos por qué empezamos a pelearnos. Simplemente fue un arranque, fue ira.
estamos enojados, estamos molestos por otra situación y luego venimos y lo volcamos contra la esposa, despotricamos contra la esposa o la esposa contra el esposo. Pero aquí la Biblia dice que las más viejas enseñen a las mujeres jóvenes, o sea, a las mujeres casadas jóvenes, y me imagino que también en un momento a las que se van a casar, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos. ¿Cómo amar a su marido? Y una parte esencial del amor al marido es el respeto. La hermana no debe irrespetar a su esposo, debe respetarlo, debe de honrarlo como su cabeza, como su autoridad, debe de honrarlo. A que amen a sus hijos también. ¿Cómo deben de amar a los hijos? Que las mamás no sean tampoco heridoras con los hijos, que no los traten mal, que no los hagan de poco ánimo. A que sean templadas, castas, templadas, que no se enojen por cualquier cosa, que tampoco cualquier cosa las tiente y se aparten de Cristo, que sean castas, que tengan cuidado de la casa, limpias, hacendosas, listas para darle de cenar a su esposo, para darle el desayuno, la comida, para darle su lunch cuando vayan a trabajar, que sean buenas, que sean obedientes a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué hermosa es la escritura. Esto no te enseña el mundo. Esto es lo que tú pecas si no lo compartes con alguien que tiene problemas de esta índole. Entonces, recuerdo, voy a terminar ya la predicación en esta tarde. Recuerdo que llegó un joven hace unos días aquí a mi casa, aquí en Ensenada, hace como una semana más o menos, y me dijo: pastor, quiero un consejo. Me dijo: es que tengo 17 años, me dijo, y una muchacha me habló y me invitó a que nos conociéramos, dijo, por internet, pues digamos por la mala costumbre, ¿verdad? A la cual le digo a todos los jóvenes de paso: nunca acepten invitaciones de desconocidos por alguna red social. Nunca lo hagan. Jamás vayan a una cita con un desconocido, que porque yo te conozco, mira que ya nos conocimos por internet y esto, que aquello, y engañan a los jovencitos y a las jovencitas, porque el caso que les voy a platicar es de un engaño de una jovencita a un jovencito. O sea, la maldad ha crecido. No solamente son los hombres los que engañan ahora a las mujeres, sino también las mujeres a los hombres. Jóvenes de la congregación y de cualquier parte que me estén viendo, nunca acepten una cita por internet de un desconocido. Un amigo de la congregación, con permiso, un hermano de la congregación, con el debido permiso de los padres, de ambas partes, vamos a pasear, está correcto. Con una compañía de un adulto, está correcto. Pero nunca aceptes una invitación. Que lo conocí. He ya tratado algunos casos de personas que han sido engañadas, jovencitas principalmente. Y este joven se contactó con una señorita por teléfono, una muchacha, y quedaron de verse en el parque de aquí del fraccionamiento Indeco, que está aquí a unas 2 cuadras de mi casa. Y ahí se quedaron de ver como a las 10 de la noche, fueron, se miraron, platicaron. Ella creo que llevó licor, le dio el licor, le dio de beber al muchacho, tomó y venían, dijo, vamos, y le dijo que su esposo, que su papá era pastor. Y le dijo, se vinieron por la calle como en dirección a mi casa, y dijo, espera un poquito, déjame adelantar un poquito porque voy con mi papá. Y le dijo, préstame tu celular. Y la muchacha desapareció y le robó su celular. Y él vino a mi casa y me decía que quería un consejo, pero verdaderamente lo que quería saber es que si era mi hija, esa muchacha. Le dije, no, mis hijas todas, las dos están casadas y el único que me queda es varón y no creo que sea mujer, es hombre. y ya al final me pidió un consejo y le di el consejo. Me tomé el tiempo para hablar con él, porque primero pensé que no era convertido, después supe que él era convertido y que él había tomado la mala decisión por arranques carnales de ir a ver a esta muchacha, bebió, le robó su celular, pero yo no sabía que era cristiano.
hasta que yo le empecé a hablar y me tomé el tiempo para darle el consejo. Le dije, tú no conoces al Señor seguro, mira esto, y le aconsejé cómo se debía conducir un joven obediente a sus padres. Al último resultó ser miembro de una congregación de un amigo mío desde la infancia, de un pastor desde la infancia. Lo aconsejé y le dije que él tenía que servir al Señor, que tenía que ser un hombre espiritual, que no aceptara invitaciones por internet. Y él se fue contento con su pastor. Pero yo me tomé el tiempo, porque miré este joven con problemas espirituales. No tiene papá, no tiene mamá, vive en la casa de su pastor, pero se las ingenió para salirse de la casa del pastor e irse con esta muchacha como a las 10 de la noche. Entonces, me tomé el tiempo para compartirle cómo él podía salir de ese problema. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo digo en esta noche, aquel que sabe hacer lo bueno también y no lo comparte con su prójimo para que salga de un problema o de muchos problemas. Nuestro prójimo, amados hermanos, están llenos de problemas. Están llenos de problemas. Vagan por el mundo, el que no conoce al Señor, vaga por el mundo sin dirección, haciendo la voluntad de su mente y la voluntad de la carne, cometiendo errores, atrocidades, creyendo que están bien, siendo anarquistas, no queriendo gobierno de nadie, ni de Dios, vaya, ni de Satanás quisiera, aunque están ellos bajo la autoridad del enemigo. Y tú tienes el conocimiento y la experiencia, tienes al Señor en tu vida, pero te quedas callado. El pecado de quedarse callado, el pecado de no compartir la respuesta, la solución. En estos días en que estamos viviendo los días más atroces que yo tengo de conocimiento de mi existencia, la pandemia que está por todo el mundo, si alguien logra crear la vacuna contra esta pandemia y no lo dice, y no lo comparte, y nomás lo deja para los suyos, y nomás le pone la vacuna a su familia, y no lo comparte con el mundo, es un gran pecado. Es un gran pecado, porque él está participando en la muerte de todos los hombres y mujeres que mueren, que no tienen una vacuna o un tratamiento para su enfermedad. Le voy a leer una parte de la escritura ahorita que me viene a la mente, de este leproso que pensó, como le estoy diciendo yo ahorita, si alguno encontrara la vacuna y no la compartiré con la humanidad, dice. Y como es el libro de la Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 8 al 9, dice, y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, porque había guerra de un pueblo contra Israel, y tenían mucha comida, Israel estaba pasando mucha hambre, y Dios peleó contra estos hombres, contra estos pueblos, y quedó toda la comida. Había hambre en Israel, y en el pueblo que había sido derrotado por el Señor había mucha comida. Y unos leprosos, porque los leprosos habitaban fuera de las ciudades, ¿verdad? Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y escondiéronlos, dice. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y escondieron el oro. Y dijeron el uno al otro, no hacemos bien, dice. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Porque había mucha comida, pues, y en Israel había hambre. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas en la casa del rey. Y dijeron, no, hay mucha comida aquí para todo el pueblo de Israel, y nosotros estamos nomás para nosotros. No, no está bien, estamos callando esta bendición. Entonces, cuando tú callas la bendición de Dios, cuando tú callas que en Dios se encuentra todo el poder, y en su palabra la enseñanza preciosa para tu vida, para la vida de tu prójimo, y lo ves que se está destruyendo, y lo ves que está angustiado y no sabe qué hacer, y su vida está triste y opacada, y tú tienes la solución, eso es pecado. El pecado del silencio, el pecado de quedarse callado. Así que yo te invito en esta noche a que tú recapacites en el mensaje y tú empieces
empieces a hablar. Clama a voz en cuello. No te detengas. Háblale a tu vecino. Cada instante, cada momento, comparte tú este conocimiento, esta sabiduría, esta inteligencia en Dios, esta experiencia que tuviste, cómo saliste de las drogas, cómo saliste de un matrimonio frustrado, triste y arruinado, cómo saliste de una vida en tu casa joven que creías que tu padre te quería tener solamente sujeto y tenerte como atrapado, como esclavizado, pero no entendías la bendición de tener a papá y a mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, hermanos, termino mi predicación, pero también quiero dar unas palabras quiero decirle algo que nos ha estado pasando a la familia en estos días y que ya usted ha estado enterado, ¿no? Mi padre falleció el día de antier y mi padre iba a cumplir 90 años en este mes, en este año se enfermó, empezó a agravarse, sus riñones dejaron de funcionar, sus pulmones se llenaron de agua y su corazón estaba muy crecido. El doctor me dijo, mira, el corazón de nosotros está de aquí a aquí, el de él estaba hasta acá, demasiado crecido. Su corazón provocó que sus pulmones fallaran y que sus riñones fallaran. Y cuando mi hermano David lo llevó con mi sobrino Natanael, que es doctor, para que lo checara, le pegó un infarto ahí, saliendo de la clínica, y corrió Natanael, lo checó, pero fue un infarto muy rápido, que cuando estaba en la clínica de Valladolid, ahí le hicieron un electro y salió ahí el ataque al miocardio. Y pues lo llevamos a la clínica en la noche, como a las 10 de la noche, y otro día a las 10:15, 10:20 de la mañana mi padre partió para estar con el Señor. Nos dolió a toda la familia. Ahorita estamos fortalecidos en el Señor, porque mi padre se convirtió a Cristo, le sirvió al Señor igual que mi madre, y estoy seguro, hermanos, que lo vamos a ver en el día final. Amén. Y estamos dolidos por esa parte. Mi hijo Gamaliel, que quería mucho a su abuelo, lo quiere mucho a su abuelo, lloró mucho. Mi hijo Iriel también lloró por su abuelo mucho. Todos lloramos por nuestro padre, porque pues yo iba y lo miraba a la casa hogar, estaba con él, comía con él, lo abrazaba y me decía, tú eres mi consentido. Y bueno, pues desde chico, porque me puso su nombre, Lorenzo. Bueno, mi padre está descansando, hermanos. Gracias por sus oraciones. Gracias por todos mis hermanos de la segunda iglesia, de la primera iglesia, de la misión y de todas las iglesias de la asamblea y los que no son de la asamblea, porque tenemos muchos hermanos conocidos de otras iglesias que sé que oraban por mi papá, que se enteraron de lo que estaba pasando. Pero mi padre partió para con el Señor, está descansando, ya no está quejándose de alguna enfermedad, ya no tiene nada que le aqueje, está esperando. Fue llamado a la presencia del Señor y está esperando el día de su venida, en que Él va a resucitar y la tumba se va a abrir y mi padre saldrá y miraré a mi padre y a mi madre en el día, allá en la eternidad. Estando en ese ambiente de dolor, me habló mi nuera de Estados Unidos. Usted sabe la situación de mi hijo en Estados Unidos, para decirnos que el juez le había dado una fianza, y me alegré, me regocijé por mi hijo, porque teníamos aparte el dolor de saber que nuestro hijo estaba detenido y que no sabíamos si le iban a dar fianza o no, pero confiamos en el Señor y creíamos, porque había sueños y había palabra de Dios para mi hijo, y mi hijo le fijaron una fianza. No le pusieron un brazalete aquí en el pie para controlar nada más un área donde pudiera él estar trabajando, un área nada más, no, sino no le dieron brazalete, ¿ya? Está libre totalmente, está libre de la custodia del ICE. Sí se pagó un dinero, como unos $6,500, que ahí agradezco a mi hermano Claudio, que nos dio la oportunidad de poder pagarlo poco a poco. Claudio ha sido para nosotros una gran bendición,
porque nos ha ayudado en todo, desde estar atento con mi nuera a que no le faltara comida, de todo. Sería largo explicar todo lo que nuestro hermano Claudio nos apoyó, hasta el momento nos ha ayudado, y todas las oraciones de ustedes, mis hermanos de la segunda iglesia, de todos mis hermanos que me hablaban. No voy a mencionar nombres para no faltar o omitir alguno, pero todos los hermanos que me hablaban y que me mandaban mensajes: ¿cómo está su hijo, pastor? Estamos orando por su hijo. Y sé que Dios respondió a las oraciones, porque ustedes, hermanos de la segunda iglesia y de la primera iglesia, y todos los primos de mi hijo, y todos los tíos, y oraron por mi hijo, mi esposa y yo, y las circunstancias que estábamos pasando, pero al final mi hijo ya está con su esposa, o sea, con mi nuera y con mi nieto Johnny están en casa. Anoche tuvimos una videollamada, habló conmigo, lo miré, bajó como 5 kilos o 6 kilos, porque bajó ahí en prisión de peso, ¿no? Y también agradezco a todos los pastores, como el hermano, aparte de nuestro hermano Claudio, que ha sido una gran ayuda para nosotros. Dios bendiga a mi hermano Claudio, mi hermano Armando Orozco, mi hermano Nicolás Morales, mi hermano Lucino Mesinas, mi hermano Edwin López, por las cartas de apoyo que dieron, cartas como pastores que lo conocían, dando buenas referencias, y todos los hermanos que dieron cartas porque lo pedía migración, cartas de buena recomendación para mi hijo, mis sobrinas de allá que se casaron con muchachos ciudadanos, que dieron sus cartas también como sobrinos, como primos, y también los esposos de ellas, mis sobrinos de Riverside, mi hermano Christopher y Eric, mi cuñada Lila, mi concuño Albino. Bueno, me faltaría más tiempo para hablar de más cosas, ¿no? Pero agradezco a todos mis hermanos por sus oraciones. Mi hijo ya se encuentra en su casa. Ayer salió como a las 9 de la noche, 9 y felicita, y ya está en su casa con su esposa y con mi nieto, ¿eh? Y agradezco al Señor. Bueno, va a seguir peleando todo el caso desde afuera. Tiene corte el día 26 del mes de mayo. Pero estoy agradecido con el Señor, hermano. Y agradecido con ustedes también. ¿Ven? Bueno, que Dios les bendiga. No sé si hay alguien por qué orar, pero si no hay nadie por qué orar, vamos a orar para despedirnos ya. Y yo quiero que los que están oyendo, los que están viendo la transmisión en esta tarde, ore conmigo. Vamos a orar por nuestra hermana, por la mamá de nuestra hermana Berta, que se encuentra ya todavía en Chihuahua, porque estaba enfermita nuestra hermana Berta. Vamos a orar por nuestra hermana Elvira, la mamá de la jefa de los Vega, digo yo, ¿no? Vamos a orar por nuestra hermana Isabel, para que Dios la bendiga, para que Dios la guarde y le quite ese dolor de cabeza que de vez en cuando le pega. Y vamos a orar también, hermano, por mi hermano Miguel Ángel, que estuvo con nosotros en el velorio, nos acompañó en el sepelio, y él todavía está enfermo, pero se esforzó en ir para acompañar a la familia. Por mi hermana Leticia, que sus pulmones, vamos orando por ella, mis hermanos, que el Señor la sane. Por la hija de nuestra hermana Raquel, amén. Vamos orando por la hija de nuestra hermana Raquel, que Dios haga el milagro de levantarla, el milagro de sanarla, un milagro grande que haga Dios en la hija de nuestra hermana Raquel, amén. Areli, si no me equivoco su nombre. Vamos orando por todos los hermanos que se están quedando sin trabajo, que los están mandando a descansar por causa del confinamiento en los hogares. Vamos orando para que Dios mueva su mano poderosa y no les falte alimento. Hermanos míos, los que tenemos un poco más, los que todavía estamos trabajando, o los que tenemos algo, a un ahorro guardado en nuestra casa, saquemos de ese ahorro, compartamos con los hermanos que no tienen. El día del sábado de la mañana voy a ir a Manedero, voy a llevar ya algunos hermanos me trajeron comida aquí para la despensa aquí a mi casa en Ensenada, y yo ya tengo lo que voy a llevar. El sábado lo voy a llevar, hermanos. Les invito, hermanos, que compartan un poco, porque en verdad ha sido una gran bendición el que usted lleve algo para compartir con los que no tienen, amén. Y vamos a orar para que esto acabe pronto, hermano, para que todo vuelva a la normalidad y que los
que vuelvan a sus trabajos, mis hermanos. Sé que después de esta pandemia va a haber una recesión económica fuerte, pero nos vamos a recuperar en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Nos vamos a recuperar en el nombre del Señor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Bendigo tu nombre, Padre mío, y te ruego, Señor, que sanes a la mamá de mi hermana Berta, en el nombre de Jesús. Pon tu mano maravillosa, pon tu mano poderosa sobre ella, que sea sana por tu palabra. Te pido por mi hermana Elvira, que también batalla con su corazón. En el nombre del Señor Jesús, te pido que la sanes. Ella se va a entregar a ti, se va a convertir a ti, te va a servir porque tú le estás llamando. Te pido que la sanes en el nombre de Jesucristo. Te pido por mi hermano Miguel Ángel, sana sus huesos, sana todo su cuerpo, quita toda la enfermedad de su cuerpo, controla su presión arterial, Señor, te lo ruego. Él es tu siervo, Señor, y siempre está azotado por esa enfermedad. Te pido que tú corras esa enfermedad, tu poder lo haga, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermana Leticia, que sus pulmones tomen su forma original, que mi hermana pueda respirar bien, que se vaya el asma de su vida. Padre, ella es tu hija, ella te sirve de corazón, te ama, Señor, mi hermana. Dijo mi hermana Leticia, mi hermana Dina, que una bendición para la mujer más pacífica que he conocido. Nuestra hermana Leticia es una mujer pacífica, es una hija tuya, Señor, y que siempre te ha servido de corazón. Te ruego que la bendigas y la sanes en el nombre de Jesucristo. Mi hermana Isabel, bendícela, sánala totalmente, que se vaya esa enfermedad de su cabeza totalmente. Alabo tu nombre porque está vivo por tu misericordia, pero te pido que ella no vuelva a sufrir más. Te pido por mi esposa que la sanes del diabetes, en el nombre de Jesús. Que se vaya, Señor, la colitis, la gastritis, todos, el estrés, que se vaya de su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, porque ella te sirve también. Y ella quiere estar sana para servir en tu obra. Te ruego que la sanes en el nombre de Jesús. A mi hermano Genaro, sánalo, Señor, sánalo del diabetes. A todos los enfermos de tu pueblo, sánalo, Señor. Y te pido que acabe esta pandemia, Señor. Te pido, Señor, que vuelva todo a la normalidad, Señor. Y te pido bendición para los que no tienen. Y bendición para los que se desprenden de algo para dar a los que no tienen. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo en otra transmisión. Dios les guarde.